Buenos días a todos, ¿cómo están? También saludamos a las personas que están conectadas en esta hora a través de YouTube. Como dijo mi esposa, les invitamos a considerar en la presencia del Señor si este ya es tiempo para estar viniendo los domingos. Aquí tenemos los protocolos y todo organizado para asistir, como la palabra del Señor nos dice, no es una sugerencia, es un mandato, no dejando de congregarse, ¿cierto? Pero sabemos que Él mismo nos ha puesto en este asunto, y si tú estás guardando tu vida en semana y el domingo, qué bueno que lo puedas hacer para protegerte en este tiempo. Quiero invitarte a tomar un momento para reflexionar en la palabra del Señor, pero primero iniciar diciéndote lo siguiente: nosotros los colombianos disfrutamos mucho la Navidad, ¿no les parece? Aún aquellos que, como Federico nos decía, que era un Grinch navideño. Para los que no saben qué es un Grinch, es de una película de un animalito que está en contra de la Navidad, que finalmente termina gustándole, así todo huraño, todo tosco, frío. Pero nos gusta la Navidad. Puede ser que la Navidad a ti te traiga unos buenos recuerdos, otros no tan buenos, pero todos en general disfrutamos de ese buñuelito, disfrutamos de esa natilla, de esas hojuelas tan deliciosas, de cantar villancicos, a pesar de la pandemia en la que estamos, abrir la casa para algunos amigos y reunirnos para cantar y celebrar la vida, preparar alguna comida y estar juntos. Es una época en la que disfrutamos la compañía. Pero ¿no les parece que a la par de esa celebración navideña que muchos anhelamos, extrañamos y esperamos, que pareciera como que nos adormece un poco de la realidad en la que nosotros estamos viviendo, no nos deja ver esa realidad? Mira, a pesar de que en diciembre nos volvemos generosos y sonreímos y nos juntamos, como les decía, mira lo que ocurre en esta realidad. Esto lo puedes leer también si has hecho los estudios que Juan José y mi esposa han preparado para este diciembre del regalo de la Navidad, Cristo, el regalo de la Navidad. Y hay unos titulares que ellos pusieron allí, estos titulares que son recientes, cuando uno pregunta cuál es esa realidad en la que nosotros estamos viviendo. Mira estos titulares: víctimas de balas perdidas en Colombia. Asesinan líderes sociales en las regiones más apartadas del país. Durante la pandemia aumentó la violencia y agresión contra las mujeres. Indígenas claman por protección ante ataques en el Cauca. Tumaco confinado por la guerrilla y los cultivos ilícitos. Corrupción, la otra pandemia que afecta al país, y tú seguramente habrás escuchado que ostentamos el vergonzoso puesto del número 1 de los países más corruptos. Pandemia incrementa los riesgos de fraude y corrupción en las empresas. Cayó la producción industrial y las ventas del comercio minorista. 17.5 millones de personas en Colombia se encuentran en condición de pobreza. El invierno deja miles de damnificados en Urabá, antioqueño. Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son arrasadas por un huracán. ¿Qué te generan estas noticias en Navidad? ¿Qué te produce escuchar esta noticia en medio del brillo y de las canciones y de todo lo hermoso que escuchamos en Navidad? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la causa de tanta oscuridad, tristeza y desolación en la que vivimos? Y más aún, reflexionaba yo esta semana, en el fondo del corazón, dime si no has pensado esto, en el fondo del corazón miramos estas noticias y decimos: es que las cosas no son como deberían ser. Las cosas no funcionan como deberían funcionar. ¿No les parece que muchas veces miramos aún la familia, miramos el trabajo, miramos la ciudad y decimos: pero no es como debería ser?
¿Por qué una mujer sale de casa y tiene que ser víctima de escopolamina y robarle todo su dinero? Las cosas no son como deberían ser. Y duele mucho escuchar las noticias, que ojalá fuera solo en Colombia, pero es en el mundo, de todo lo triste que ocurre. Si tú te has hecho esa pregunta y has dicho en tu corazón, Señor, pero ¿por qué las cosas no son como deberían ser? ¿Por qué no funcionan como deberían funcionar? Quiero decirte que es porque en nuestro corazón se anida un deseo en lo profundo de que todo esté bien, porque Dios nos hizo así, dice Eclesiastés, nos hizo con eternidad, y en el fondo del corazón nosotros anhelamos que exista un estado ideal de las cosas. ¿No les parece que alguien cuando se va a casar siente que en ese proceso del matrimonio y el día de la boda todo va a ser color de rosa, todo va a ser hermoso, nunca van a pelear esos esposos, nunca van a tener problemas por decidir si deben tener hijos o no? Y en el fondo del corazón, eso es, él es, ella es. Porque anhelamos, empezamos un nuevo trabajo y nos proponen otro y sentimos, es que ese es, porque en el fondo del corazón anhelamos que todo esté bien. La Biblia a eso le llama shalom. La Biblia a eso le llama el bienestar para todas las áreas de la vida, la palabra hebrea shalom. Y en medio de la oscuridad, y ya leeremos el texto que estamos estudiando desde la semana pasada, en medio de la oscuridad que se plantea en nuestra sociedad, en nuestras vidas, aparece esa palabra shalom, que trae eco de un momento en la vida del ser humano en que todo fue perfecto. Yo no sé si tú sabías que el ser humano, cuando tú lees Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios lo diseñó para que todo fuera perfecto. La relación de Dios con Adán y Eva perfecta. La relación de Adán y Eva perfecta. La relación de Adán y Eva con su entorno, con los animales, con este mundo, con la creación perfecta. Internamente, Adán seguramente nunca tuvo problemas de identidad antes de la caída. Eva tal vez en ningún momento sintió que era fea o más gorda de lo que el espejo le decía, porque en su interior ella sentía plena. Shalom o paz no es solamente tener una alianza con alguien que estoy mal, es en todas las áreas de mi vida. Esa es una palabra muy rica en el Antiguo Testamento que se trabaja en el Nuevo Testamento con Jesús, cuando el apóstol Pablo menciona, Cristo es nuestra paz, Él es nuestra paz, y se ve cómo se desarrolla el bienestar en todas las áreas de la vida. Cuando el apóstol Juan le escribe a un querido amigo, Gallo, le dice en la tercera carta, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Alguna vez usted lo ha escrito en una tarjetica de Navidad? ¿Sí? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos esos elementos que menciona son paz. Cantamos hoy al mundo paz y anhelamos paz. Cuando tú miras esta sociedad, cuando tú miras tu trabajo, tu hogar que tal vez se quebró, cuando tú miras tu propia identidad, estás diciendo, yo anhelo que este mundo y este ser tenga paz plena, completa. Y antes de entrar a estudiar Isaías 9 y ver una parte, quiero invitarte a revisar un cuadro que va a aparecer ahí en la pantalla en estos momentos. Por favor, si me ayudan. Y quienes lo quieran se los puedo pasar porque seguro ahí no se alcanza a leer, pero solo para mostrar en dónde estamos. Ese cuadro menciona 4 Cs para que las recuerdes. Creación, la primera C. La segunda C, caída. La tercera C, cruz. Y la cuarta C, consumación. El pastor Raúl la semana pasada habló de elementos de la creación en Isaías capítulo 9, ¿cierto? Dios creador. Tiene un elemento adicional y es que en ese momento, ese Dios creador que creó al ser humano, era lo que les estaba diciendo, había una paz plena entre Dios y el ser humano, no había nada quebrantado. Luego aparece en Génesis 3 la caída
y se ve la ruptura y la distorsión de esa paz. Ya el ser humano no quiere saber nada de Dios, se esconde de Dios. El ser humano ya tiene problemas con su pareja, con las otras relaciones. El ser humano tiene problemas con su entorno. Dice que entonces ya el trabajo traerá espinos y cardos, y lees Génesis 3, y el ser humano tiene problemas consigo mismo. Ya entra el temor, la angustia, la desolación. En la tercera C, y ya hablaremos la próxima semana más profundidad, viene la única alternativa, que es lo que dice el profeta en Isaías 9. Se nos es dado un hijo nos es nacido, y Él es la alianza de la paz entre Dios y los seres humanos. Él es el precio de nuestra paz, dice Isaías en el capítulo 53. Por su muerte nosotros tenemos paz con Dios y paz con los demás. Y la consumación, que es el tiempo final, cuando todo cambiará, el mismo Isaías menciona en el capítulo 65 que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis también se presenta como el momento en que ya habrá paz plena nuevamente en esta humanidad. Cuando cantamos que no habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, porque entonces Jesús, el Rey del cielo para siempre, será consolador. Es el día que nosotros apuntamos en la consumación. No lo olvides: creación, caída, cruz y consumación. Hoy vamos a ver caída. Estamos en ese punto de la caída. En Isaías capítulo 9, te invito a abrir tu Biblia. Ya quienes quieran el cuadrito me lo piden, por favor, por las redes sociales. Con mucho gusto se los mando para compartir el Evangelio a otros. Isaías capítulo 9, versos 1 al 7. Y vamos a mirar esos 4 elementos que les menciono de la caída en este texto. Dice así: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se les dará estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Subraya este: príncipe de Shalom. Príncipe de Shalom. Se extenderá su soberanía y su Shalom no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Estoy seguro que muchos de nosotros estamos familiarizados con este texto. Isaías 9. El profeta Isaías. Algunos mencionan que Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, porque más que otro profeta, Isaías anticipó todos los eventos que vendrían a suceder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta él mismo se le atribuye este tiempo verbal que le llaman el tiempo profético perfecto. Porque cuando él está desarrollando su profecía, pareciera que la estuviera viendo, como si estuviera sucediendo ahí. Mira cómo expresa: porque nos es nacido, pero aún no ha nacido. Un hijo nos es dado, pero aún no había sido dado. No habrá más tinieblas para la que estaba en angustia, pero todavía pasarían un tiempo de angustia. Isaías narra su profecía como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Y es importante para entenderlo, porque
Isaías también está hablando en un contexto muy complejo en Israel. Si usted ha leído historia de Israel, el contexto es del rey Acaz, un rey que estaba teniendo un problema de guerra con Asiria, que era el imperio de turno. De hecho, en el capítulo 7 es el mismo Isaías el que le habla al oído a Acaz y le dice, el Señor te dice, haz una alianza, pero no con Asiria, sino con el Señor. Espera, porque el Señor te va a liberar. Y Acaz, en su afán, decide hacer una alianza con el imperio, con Asiria, y efectivamente, años después, el 700 antes de Cristo, más o menos por ahí se data, se dan cuenta que el imperio asirio invade a Israel y el imperio asirio lleva cautivo al pueblo de Israel. No le fue muy bien a Acaz haciendo esa alianza. Es en ese contexto en el que Isaías en el capítulo 9 dice, no habrá más angustia para la que estaba en tinieblas, en oscuridad. Y aquí en estos 7 versos quiero mencionarles cómo es que Shalom, de la que les estaba hablando del Génesis 1 y 2, se ve el efecto del quebranto de esa Shalom, de ese bienestar en todas las áreas. Se ve que Israel, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, Éxodo 19, Éxodo 20, pueblo escogido por Dios que le había dado los 10 mandamientos. Ningún pueblo tenía esos mandamientos. Ningún pueblo había experimentado cómo fue sacado de Egipto siendo esclavo y llevado a la tierra que fluía leche y miel. Aquí estamos hablando del pueblo que estaba en la tierra prometida. Y ese pueblo una y otra vez demostró que necesita Shalom ser reparada plenamente por Dios mismo. Mira estos elementos basados en este capítulo que acabamos de leer. Si es verdad que Isaías anticipó este asunto de que vendría el príncipe de paz, Shalom, y que establecería una paz que sería duradera, miraba a su pueblo en estas quiebras y en estos quebrantos. Esas consecuencias se ven aquí, en primer lugar, en la relación que tenían con Dios. Mira el verso 1 y 2, volvámoslo a leer. Dice así, a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea. Es una verdad que desde que salimos de Génesis 3 del Edén, el ser humano anda en tinieblas. El ser humano anda en tinieblas. Lo puedes ver como los hijos de Adán, Caín y Abel, reflejan el hecho de las tinieblas. Abel es muerto por Caín. Y continúa la maldad, se extiende hasta el diluvio y más adelante continúa la maldad. El Señor llama a Abraham, crea este pueblo y sigue la maldad, aunque llegan a la tierra que fluye leche y miel. Ellos desobedecen al Señor. Lee los libros de los reyes, crónicas, y todos se apartaban. Un rey era puesto por el Señor. Y ese rey tenía que ir a consultar al Señor para saber si tenía que ir a la guerra o no, y no consultaban, y hacían todo lo que querían, escondían dinero. Era un pueblo corrupto. Israel, a pesar de tener la palabra de Dios, era un pueblo corrupto. Denuncias una y otra vez. Si tú lees Malaquías, el Señor denunció todo lo malo que hacían los sacerdotes, lo malo que hacía el pueblo de Israel, que debería anunciar las virtudes de Dios. El ser humano está en tinieblas, es lo que dice Isaías en el verso 1 y 2. El ser humano está en tinieblas. La ley moral de Dios ya ni le importa a nadie, no le importa a nadie, ni su conciencia, que ya está cauterizada, hace algo en su vida. El pueblo de Israel, según Isaías capítulo 29, verso 13, dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. El pueblo de Dios demostró
que no tenía esa shalom entre Dios y el ser humano. No se había restaurado por completo. Por más sacrificios que hubiesen, todavía no estaba esa shalom completamente restaurada, ni en el ser humano en general, ni en el pueblo de Israel. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú has visto en tu vida los efectos de tener esa shalom quebrantada? ¿Esa paz quebrantada? ¿Lo has experimentado? ¿Has visto oscuridad en tu entorno? ¿Has visto oscuridad en tu familia? ¿Has visto oscuridad en tu corazón? Isaías menciona esto para el pueblo y dice, no habrá más tinieblas, pero necesitamos detenernos por un momento y entender el asunto de que el ser humano está en tinieblas. El ser humano no nace bueno, hemos dicho, y la sociedad lo corrompe. Hemos dicho que el ser humano nace malo y la sociedad lo empeora. El ser humano nace malo y la sociedad lo empeora. Las tinieblas en este texto representan ese grupo de personas que a pesar de tener la identidad de ser el pueblo de Dios, vivía a tientas, vivía en oscuridad, vivía en penumbras. ¿Cómo es vivir en penumbras y en oscuridad? Tú no encuentras la salida, siempre das tumbos tras tumbo. Ahí se cuenta la historia que uno se levanta temprano en la oscuridad a caminar hacia el baño y se pega en el dedo pequeño porque la oscuridad es tan grande que no ve nada. Pues así es moralmente. Aún para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era moralmente perdido, se estrellaba, daba tumbos. Y es importante entender que esa oscuridad no está solamente en el externo, sino en el interno, en nuestros corazones. Aún las buenas intenciones, yo no sé si tú sabías que queriendo hacer cosas buenas, están bañadas de esa maldad. Fíjate que de pronto tú quisiste dar una ancheta de Navidad. Por cierto, todavía tienes oportunidad. Y alistas tu ancheta de Navidad, la preparas muy bonita, le haces un moño muy hermoso, la llevas. Pero puedes decir aún, no, que nadie sepa que yo la di, quiero que sea anónimo. Y la entregas a la iglesia para que la lleven a los de Bello Oriente y camino a casa vas diciendo, ay, tan bueno que soy yo. Mira, aún ni siquiera quiero que los demás se enteren que yo di una ancheta. La diste para ti mismo. Así nadie se entere. Porque en este primer elemento, yo lo que quiero mostrarte es que el quebrantamiento de esa shalom entre Dios y el ser humano es tan grande que aún nuestras buenas acciones están salpicadas por la maldad y el pecado. Palabra que muchos han querido borrar hoy en día. Pecado, sí. Transgresión contra Dios. Ese es el primer escenario en el que Isaías nos recuerda que shalom se quebró. La relación con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Dirías que para ti es muy fácil acercarte al Señor o prefieres evitarlo porque es que es un Dios tan verdadero, es un Dios que siempre me demanda, que mejor no quiero saber nada de Él, no me digan que vaya a la iglesia, no me pidan que abra una Biblia, no me digan nada, absolutamente nada, porque es que yo no quiero tener una relación con ese Dios? Y si tú has dicho eso, déjame decirte que es la oscuridad de tu corazón. La paz que se ha quebrado. Ahora, Isaías menciona en el verso 4, ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Fíjate que habla de palabras muy fuertes. Opresión, ser subyugado, pesada carga en los hombros. Y continúa hablando de batallas y de guerras. Esa shalom no solo se quebró en nuestra relación con Dios, sino con los demás. De tal manera que en este mundo hostil y salvaje, aún con lo hermoso que se ve por la gracia de Dios, muchos queremos estar controlando a otros, muchos queremos estar por encima de otros. Fíjate
Las guerras, ¿de dónde vienen? Dice Santiago. Hoy en día, ser humano que ha avanzado tanto en la ciencia y tecnología, sigue persistiendo en querer controlar a los demás, en subyugar a otros, en hacerlos esclavos. Tú sabías que la esclavitud nos ha acompañado toda la vida de la humanidad hasta el día de hoy. Nos acompaña la esclavitud. ¿O qué piensas de esos jefes que siguen maltratando a sus empleados? Mala paga, horarios más extendidos. Que por la gracia de Dios este gobierno empezó a legislar hace unos años el tema de las empleadas del servicio, si no estaríamos en las mismas. Subyugar, oprimir, esclavizar. Eso refleja el hecho de que nosotros en nuestras relaciones con los demás no estamos sanos. Si no es porque Dios interviene, nosotros no estamos sanos. Tú estás buscando algo de esa persona está buscando algo de ti, y por eso es que vemos en el matrimonio, como se mencionaba al inicio, en los titulares de la prensa en este año, tanto maltrato a la mujer, tanto maltrato en el matrimonio. Eso refleja el hecho de que estamos viviendo en un contexto caído. Por muy bien que tú quieras tratarte con otra persona, te darás cuenta rápidamente que lo que te mueve a ti es esa densa oscuridad, que lo que te mueve a ti es ese pecado, relaciones basadas en mi conveniencia. Reflejan que esa shalom, de la cual Dios anhela restauración, está quebrando cada vez más nuestras relaciones, aún entre padres e hijos, y en general en nuestra sociedad. Sobra decirlas muchas veces que una persona ha quedado esclava de otra con el tema de las deudas. ¿Cómo le estaba pasando a Israel? Llegó al punto en estar esclavo varias veces como pueblo, como nación, en Babilonia, con los asirios, con los egipcios. Quebrada la shalom. Quebrada la shalom. En tercer lugar, en el verso 3, que mencionaba el pastor Raúl la semana pasada, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado la alegría, se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha. ¿Cómo anhelamos ese día, cierto? De alegrarnos cuando se recoja la cosecha, cuando la tierra dé realmente su fruto pleno, cuando tú trabajes y tu paga sea realmente la justa, cuando todo lo que tú desarrolles se vea como un bienestar para otros y no como un bienestar personal. Pero no es así. Isaías anticipó algo que vendrá, todavía no está en plenitud. Se ve la shalom aquí, la paz quebrada con la creación de Dios. En primer lugar hablamos de esa paz quebrada con Dios, la paz quebrada con los otros y la paz quebrada con esta creación que Dios la hizo hermosa. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, esta tierra está gimiendo, está desesperada la tierra, anhelando ver la restauración completa que el Señor le dará, porque ¿no crees tú que es absolutamente abominable que a unas vacas en Francia, usted vio la noticia hace unos años, les hicieran tremendo hueco para no ordeñarlas, un diseño original de Dios, sino meterles un tubo y que salga leche de una vez? ¿No les parece lamentable lo que muestran en esos videos de cómo hacen los nuggets que los niños disfrutan tanto cuando tiran pollos vivos y los muelen para que de una vez den carne? ¿No les parece lamentable que esta tierra no descanse? A veces me pongo a pensar, como dice la canción de Santiago, a veces yo me pongo a pensar, si no fue que este virus Dios lo trajo para que la tierra descansara, porque el Señor ama su creación, porque dijo no más. ¿Cuántos campos en estos 6 meses restauraron su tierra, restauraron su abono?
¿Cuántos animalitos finalmente dijeron descansamos de esa maldad humana, de ese maltrato humano? ¿O no viste que hasta, amigos, yo recuerdo esta semana me mostraban fotos que a sus casas les llegaron animales que en la vida habían llegado? Esta paz está quebrada, hermano. Esta paz está maltratada, destruida por nosotros. Ese abuso ha traído lo que dice Isaías en el capítulo 32, esterilidad. Porque dice que llegará un día en que se derramará el Espíritu de Dios y lo que ha estado estéril tendrá fertilidad. Y el campo se convertirá en un bosque. Porque hoy en día no lo es aún. Que en Medellín tengamos verde, este mundo ha sufrido mucho a expensas del pecado del ser humano. ¿Qué decir del quebrantamiento, de la shalom con nosotros mismos? Está quebrantada la paz con Dios, con los demás, con la creación. ¿Qué decir con nosotros mismos? Mira que en el verso 1, Isaías dice que ya no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿De dónde viene esa palabra angustia? ¿Cuándo entró la angustia en el ser humano? Si vas a Génesis 3, te darás cuenta que el día en que decidimos escuchar una voz que no fuera la de Dios, empezamos a oír y a escondernos y a sentir temor y apartarnos de aquel que es nuestra paz. Por lo tanto, el efecto es la angustia. El efecto de las emociones distorsionadas en nuestra vida. El efecto de una visión, que siempre menciono esta ilustración: cuando te miras al espejo no te ves como eres. Te ves mejor, lo cual está mal, o te ves peor, lo cual está mal. Porque no hay paz contigo. Tal vez tú puedes trabajar y tratar de buscar más dinero, tratar de tener más cosas, tener más relaciones, una mujer y otra mujer, y más estudios, y más viajes, y más cosas, pero al final del día, si todo lo lograras tener, como lo logró Salomón cuando se lee en el Eclesiastés, finalmente te darás cuenta que eso no sacia tu corazón, ni te va a dar paz. Piensa en la persona más rica de Colombia, ¿tú crees que tiene paz? Que tiene que andar con escoltas, tener sus inversiones en un lugar donde no se las roben, no salir con tranquilidad porque puede ser que alguien le mate. No hay paz, no hay paz. Con todo lo que tú anhelas, no vas a encontrar la paz. Estamos distorsionados internamente y por eso es que en el fondo de nuestro corazón anhelamos esa restauración. Anhelamos que todo esté bien, que las cosas sean como deben ser y no como son. Es un anhelo de Edén. Es un anhelo de estar con Dios. Es un anhelo de nuevamente encontrar ese diseño original y disfrutar de ese diseño original. Pero necesitamos entender esta realidad de la caída, hermanos. Y por eso quiero invitarte a reflexionar en ese sentido. Muchas veces, como cristianos, rápidamente pasamos a decir: no, mira, tú lo que necesitas es la gracia de Dios. Siéntate, ora y ya, recibe la gracia de Dios y listo, sigue adelante. Y esa persona vive la vida cristiana diciendo: sí, es que Dios me perdonó, yo vivo la gracia de Dios, qué bueno, yo continúo la vida otra vez, yo recibo la gracia de Dios. Y cuando te hablen de pecado, no, un momento. Esta palabra no existe, cancelada. Hablar solo de la gracia de Dios, sin hablar del pecado, es como el médico que quiere encontrar la solución a algo que no conoce. El médico necesita entender y describir bien lo que es la enfermedad
para poder darle la cura. Por eso es que ha sido tan difícil lo del virus, porque ha mutado y ha sido tan difícil entenderlo que todavía no se encuentra una cura, aunque ya la de Pfizer está y hay un montón de opciones y propuestas. Pero hay muchas otras enfermedades de las cuales los médicos no tienen, y los científicos, la cura, porque no entienden bien cómo se manifiesta, cómo se procesa, cómo funciona. Pero nosotros sí entendemos por las Escrituras cómo funciona el pecado. El pecado comienza no con las cosas que haces que desagradan. No comienza cuando te sientas frente a un computador a ver pornografía. No comienza cuando tú empiezas a ver a otra persona, aunque tú tienes una relación exclusiva de matrimonio. No comienza cuando quisiste tomar ese dinero, pero que nadie se dio cuenta. El pecado comienza cuando Dios no está en tu vida. El pecado comienza cuando Dios es sencillamente un nombre, una idea. Jesús, un filósofo, un maestro, alguien que da buenos consejos, que me ayuda para la vida. Pero necesitas entender en qué consiste lo que se dañó y se perdió en Edén. Porque este pecado consistió en no escuchar a Dios, consiste en rechazar a Dios, consiste en seguir alejado de Dios, en esconderse de Dios. El pecado consiste en eso. Hay efectos de ese pecado, ¿cómo no? No estoy diciendo que todo eso que estoy diciendo no es pecado, claro. Pero el origen, el centro está en estar lejos de Dios. La profecía de Isaías narra que un día vendrá un niño y ese niño restaurará la paz en estos aspectos que yo estoy diciéndote esta mañana. Pero también hay que tener cuidado con hablar solamente de pecado, pecado, pecado. Si se han dado cuenta que hay gente que le gusta solo decir pecado, 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 todo eso es pecado, eso es pecado. Es pecado el árbol, es pecado la pesebre, es pecado la cruz, es pecado el chocolate, es pecado la bandeja paisa. Debes tener en cuenta que el pecado no es el centro del Evangelio. Es Cristo el centro del Evangelio. Por eso aún el anticipo de Isaías es hablar de ese niño, del cual muchas culturas sin conocerlo le rinden culto en diciembre. Es hablar de ese niño que dice Isaías, porque nos ha nacido un hijo, un niño. Hijo nos es dado. La soberanía reposará sobre sus hombros. Reflexiona en eso. Dios quiso traer la restauración de esa shalom, lo ampliaremos el próximo domingo en Cristo Jesús. Escucha lo que dice Colosenses 1:20, dice, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Bueno, para el griego, shalom, la palabra es eirene. Bueno, para las que se llaman Irene, de ahí viene su nombre, paz mediante la sangre de la cruz. Cada vez que pienses en paz con Dios, necesitas pensar que para Dios resolver este gran problema de la ruptura de la shalom, tuvo que morir en la cruz su Hijo. Él es nuestra paz. Por eso es que tú hoy en día, cristiano, no te haces la pregunta si al orar Dios te va a escuchar. Claro que te va a escuchar. Si al pedirle dirección al Señor, Él te va a guiar, Él te va a guiar. Si al seguir su palabra y obedecer sus preceptos te va a ir bien, claro que te va a ir bien. ¿Y por qué la paz con otros ya empieza a verse? ¿No te has dado cuenta desde que eres cristiano que relaciones que estaban tan turbias en tu familia
o aún alrededor tuyo con amigos y compañeros, ya se pueden resolver más fácil. ¿Has experimentado eso? Yo lo he experimentado varias veces aún con la esposa. Porque es Cristo nuestra paz. Es Cristo quien restaura ese tejido que se quebró desde Edén. Y por eso podemos tener paz con el otro. ¿Qué me dices de la creación? Nosotros no adoramos la creación. Nosotros adoramos al que creó, al que hizo la creación. Pero estamos en favor de la restauración de esta creación. Por eso anhelamos que este poblado, que Medellín y Colombia, sea restaurado. Y por eso propendemos porque las cosas se hagan bien. Propendemos por el cuidado de los animales, por el no maltrato de esta creación que Dios nos dio. Porque como la misma creación gime, nosotros gemimos el día que el Señor venga y todo esto lo restaure. Y por Cristo Jesús, que es nuestra paz, del cual Isaías tuvo el gran privilegio de hablar, como si lo estuviera viendo. En Isaías 53, dice de la siguiente manera, este verso. Ese precioso capítulo que habla de Jesús. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sanados, hermanos, sanados. Esa sanidad, que es la salvación eterna, también opera en que tú y yo empezamos a vernos diferente. Que nuestra vida, nuestro interior está sanando y ya no tenemos que vivir tan desesperados por querer sentirnos mejores que otros, o tan tristes y apesadumbrados porque somos peores que otros. Ahora nos vemos en Jesús. Ahora nos vemos en quien es nuestra paz. Y en Él, como dice Colosenses capítulo 2, verso 10, en Él estamos completos. Se acaba la ansiedad. Se acaba el desespero, se acaba la preocupación. Por eso que Isaías anticipa que ya no va a haber más angustia para aquella que estaba en la oscuridad. Porque luz le resplandeció la luz de Cristo Jesús. Ahora quiero darte un ejemplo y pasamos a orar. Porque hemos hablado mucho de Bello Oriente en este tiempo. Si tú has escuchado lo de las anchetas, has escuchado que esta iglesia quiere seguir desarrollando este proyecto muy importante en nuestro corazón como cristianos de servir a los necesitados. Imagínate que en Bello Oriente seguimos predicando el Evangelio. Y una persona que tiene una historia de alcoholismo, de robo, de abuso de su pareja, maltrata a sus animalitos, maltrata a todo el mundo, no se siente en paz consigo mismo, nunca, entrega su vida a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre inmediatamente? Entrega su vida a Cristo genuinamente. Y entregar la vida a Cristo es entregarle todo. Es como cuando yo le quiero entregar a alguien mi casa y mi carro, le entrego las llaves para que lo maneje. No es solo como yo te entrego mi vida, pero apartes de la vida, no todo, pedacitos. Lo que necesito, la bendición, la plata, la restauración de las relaciones. Pero eso de obedecer, no. Hasta ya no te doy las llaves. Yo le entrego toda la vida al Señor. Esa persona le entrega la vida al Señor y nos damos cuenta que por la obra de Cristo, esa persona empieza a ver cómo se va restaurando esa shalom en su vida
y puede acceder al trono de la gracia de Dios todo el tiempo y sabe que Dios le va a ayudar y sabe que Dios está en paz con él, que cuando lo mira, mira a Cristo Jesús y no mira sus pecados, su alcoholismo, su daño, su destrucción, sino que mira a Jesús y que Dios aún se goza en tenerlo en su presencia, que Dios lo ama. Es por la obra de Cristo Jesús. No por nuestros esfuerzos. Este hombre puede esforzarse toda la vida, querer restaurar la relación con Dios, pero no lo va a lograr. Ahora, ese hombre se da cuenta que aún físicamente dejar de beber, de hacerle daño a otros, pero de tener una relación con Dios genuina, constante y vibrante, cambia su vida, cambia aún su interior, su manera de percibirse. Sus emociones ya no son tan llevadizas, ya no es tan explosivo, solamente porque él dobla sus rodillas ante el Rey Jesús, ante el soberano, quien domó esas emociones en la cruz. Esta persona encuentra shalom en sus relaciones con los demás. De hecho, hasta la gente en su casa dice, ve, este hombre que le dieron, porque ya no maltrata a su esposa, quiere a sus hijos, dejó el cigarrillo, dejó el trago, está trabajador, es una persona que nos toca empujarla para que haga las cosas, sencillamente las quiere hacer. ¿Qué pasó en este hombre? Y uno puede darse cuenta que es solamente por la obra de Cristo, el Espíritu Santo obrando en su vida, que trata con su ser y le restaura. Y ve que el entorno también ha cambiado en su vida. Algo que nos gustó mucho en la época, los que conocieron el barrio El Pacífico, cuando esta iglesia adoptó el barrio El Pacífico para servir allá, varios de ustedes sirvieron y ese lugar era lleno de casitas de lata y por la gracia de Dios pudimos levantar fondos para comprar un lugarcito, para construir una casa pequeña, sencilla, que se convirtiera en ludoteca y en el segundo piso un templo y un pequeño lugar para quien fuera a vivir allá. Por años ese lugar se estuvo apoyando y con el tiempo quienes pudieron ir a visitar se dieron cuenta que esas casitas de lata al tiempo fueron transformadas en casitas de adobe. Y se empezó a ver una transformación en el entorno de ese barrio. ¿Saben qué es eso? Shalom obrando, shalom restaurando, shalom sanando, sanando. Porque de eso se trata la Navidad. Cuando Jesús vino a este mundo, en un pesebre. ¿Ustedes saben cuál fue la canción que se cantó en los cielos? Cántala conmigo. Al mundo paz nació Jesús. Nació a nuestro Rey. Ya es feliz el corazón. Y paz su santa grey. Y paz su santa grey. Si esta Navidad va a tener sentido para ti y para mí, es si Cristo, nuestra shalom, nuestra paz, restaura tu relación con Dios. Ya no eres un enemigo de Dios. Restaura tus relaciones alrededor. Ya no eres un huraño, Grinch navideño. Restaura tu relación con esta naturaleza, con esta creación que Dios hizo. Ya tú eres una persona que cuida lo que está alrededor tuyo, lo que se te ha dado de mayordomo, como mayordomo. Pero restaura tu identidad, tu manera de verte. Tú ya eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Tú no eres un abogado o empresario o sencillamente alguien que no estudió y letrado. Tú eres un hijo de Dios por Cristo Jesús. Restaura tu identidad completamente. Pero quiero invitarte a orar
pensando en que eso es hermoso. Pero para orar necesitas entender bien el daño que trajo el pecado, que tú y yo hicimos y hacemos. Que necesitas arrepentirte de tu propio pecado, no el del vecino, no el del amigo, el del jefe, el del esposo, el de los hijos, sino el tuyo, el tuyo. Somos muy prestos para culpar a los demás. La culpa fue de mis papás, la culpa de la sociedad, la culpa de la empresa, de la iglesia, de los chinos, de Satanás, pero tú necesitas reconocer que eres pecador para entonces entrar a creer en ese príncipe de paz. Creer que ese niño que vino, el Hijo de Dios, creció, murió en la cruz donde hizo la alianza entre Dios y los hombres y resucitó al tercer día para darnos esperanza y decirnos que el día en que Él regrese, todo esto tendrá paz plena, bienestar integral. Cierra tus ojos y respóndele al Señor lo que Él te ha dicho en su palabra en este día. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti. Invitarte a que te pongas de pie si estás en casa. Toma un momento, acércate con los que estés en casa. Aquí estamos guardando la distancia. Y reconoce delante del Señor tus pecados. Aún llóralos si tienes que llorarlos. Porque el daño que hemos cometido es muy grande. Señor, tú conoces nuestra vida. Tú sabes que, como el salmista decía, en pecado fui engendrado. Necesitamos en el nombre de Jesús aprender a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y reconocer que esas tinieblas, esas penumbras en las que el ser humano anda y nosotros andamos, han traído tal desolación y destrucción a esta sociedad, a nuestras vidas, a nuestros hogares, Señor. Cuántos hogares destruidos por tantas cosas, por malos manejos financieros, Señor, por malas relaciones, por corazones duros, Señor. Cuántos trabajos destruidos, Señor, por malas decisiones. Esta sociedad que anda en oscuridad, Señor. No permitas que el brillo de la Navidad adormezca esa realidad de nuestras vidas, Señor. Te necesitamos a ti. Perdona nuestros pecados, Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Lávanos de nuestra maldad, Padre, por favor. Límpianos. Ahora quiero pedirte, Señor, que abras nuestro corazón para confiar en aquel que es nuestra paz. Cristo Jesús, quien vino a restaurar lo que estaba quebrado. Gracias, Jesús, que tú viniste a restaurar nuestra relación con el Padre. Gracias, Jesús, que hoy en día tenemos la libertad y a veces hasta tanta familiaridad para entrar a la presencia del Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias por cada relación restaurada, Señor, porque ha ganado el amor y el perdón más que llevarse el punto. Gracias, Señor, por restaurar nuestra relación con esta creación que amamos porque tú la amas. Te
queremos el bien de ella, Señor, porque un día veremos esta creación recuperada, Señor, plenamente. Pero más gracias por darnos, Señor, esa libertad en el corazón de no vivir tan angustiados, tan desesperados, tan deprimidos, Señor, porque el cristiano, aunque el entorno esté en oscuridad y no esté bien, tenemos paz contigo, tenemos una paz interior que solo tú das, Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Te damos gracias por eso, Señor. Este año, al terminar, Señor, podamos cantar realmente junto al coro celestial: al mundo paz. Un día restaurarás todo esto, Señor. Al mundo paz. Al mundo paz. A nuestras relaciones paz. A nuestros hogares paz, Señor. A nuestros trabajos paz. A la iglesia paz. A nuestras vidas paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.